Ok, sí, muy bien. Bueno, Te si me ves muy trabo, me guapa avisan. en vivo. Adelante, adelante. Bueno, vamos a empezar con la salud mental y con unos conceptos básicos. Bueno, la salud mental va a ser el estado de equilibrio que va a existir entre las personas y el entorno sociocultural que les rodean. Y va a incluir el bienestar emocional, el psíquico, el social, y va a influir en cómo pensamos, cómo nos relacionamos con las demás personas y cómo actuamos ante momentos de estrés. La salud mental va a también ser la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de una persona. Creo que últimamente se ha escuchado más acerca de cuidar la salud mental o ya en nuestra generación decimos como tener buenas vibras, pero ¿qué realmente, cómo son las personas, las características de las personas que tienen una salud mental? Bueno, las personas con una salud mental van a ser felices consigo mismas, se van a aceptar, van a estar satisfechas con el medio que las rodea y con las personas que están en su entorno. No las van a abrumar sus emociones porque van a tener la capacidad de controlarlas y como de mantenerlas bajo orden. Van a tener una actitud tolerante hacia las demás personas y hacia ellos mismos. No van a subestimar ni a sobrevalorar su trabajo, o sea, se van a conocer bien lo que son, de lo que son capaces y lo que pueden hacer. Les gusta confiar en ellos mismos y en los demás. Se sienten parte de un grupo, tienen la mente abierta hacia nuevas ideas y salen de su zona de confort. No tienen miedo a probar nuevas cosas y van a ser capaces de tomar sus propias decisiones. No van a necesitar la aprobación de las demás personas. Es normal que de repente nosotros pidamos una opinión de un familiar, de un amigo, pero no vamos a ser dependientes de eso. O sea, si nadie nos da nuestra opinión, vamos a ser nosotros capaces de tomar las propias decisiones. Y bueno, a pesar de la gran importancia de la salud mental, va a ser la parte más abandonada de la salud en general. A gran escala, eh, el 2% del presupuesto sanitario se va a dedicar a la salud mental. Y de ese 2%, el 80% va a estar dedicado hacia el mantenimiento de hospitales psiquiátricos y de instalaciones. Y el otro, el 20% de ese 2%, va a estar dedicado a la promoción y realmente a lo que se cuida. Entonces es muy poquito. Y bueno, eso es a gran escala, pero a pequeña escala, a un entorno más pequeño, la salud mental aún va a estar como muy estigmatizada. No nos vamos muy lejos, con nuestros padres, nuestros abuelos, o incluso si tenemos hermanos mayores, como de 30 años más o menos, aún va a estar estigmatizado el ir al psicólogo, el cuidar de la salud mental, el cómo vas a ir a hablar de tus problemas con otra persona, estás mal de la cabeza, o sea, todos tenemos esa idea muy arraigada. Por eso, en 1990, la Federación Mundial de la Salud Mental declaró el primer día de la salud mental, el 10 de octubre, y este día tiene el objetivo de aumentar la conciencia de los problemas sobre la salud mental en todo el mundo para visibilizar los problemas que existen y hacer un esfuerzo por tratar de que las personas se acerquen a pedir ayuda. En cuanto a estadísticas, no sé si escucha ruido de fondo. ¿No? Ok, perfecto. En cuanto a estadísticas, vamos a hablar un poco. Retomando un poquito de lo que decía sobre su importancia de la salud mental. De todos los problemas de salud que existen, los trastornos mentales van a representar un 12.5%. Es muchísimo. Y va a ser muchísimo más que los problemas cardiovasculares e incluso que del cáncer. El problema es que pues, no tiene la suficiente visualización. Se estima que una de cada 4 personas van a sufrir un trastorno mental a lo largo de toda su vida y que 450 millones de personas, es un montón, tienen una afección grave de un problema de salud mental que las imposibiliza el hecho de vivir su vida con cotidianidad. También dentro del 35 al 50% de personas no van a estar tratadas o no adecuadamente, justamente porque no se acercan a pedir una ayuda. Entonces, pues viven con esto toda su vida sin que esté controlado de manera correcta.
De todas las personas que tienen alguna enfermedad mental, el 50% de esas enfermedades se desarrollaron antes de los 14 años, o sea, durante el periodo de crecimiento en la niñez y en la adolescencia. Y de ese 100% de las enfermedades que tenemos, el 75% se desarrolló antes de los 18 años. O sea, la gran mayoría fue sobre la adolescencia. También, esto ya lo mencioné en el equipo pasado, pero se estima que 700,000 personas al año se suicidan en todo el mundo. Y pues esta también va a ser la cuarta causa de muerte en adolescentes de 15 a 29 años, bueno, adultos jóvenes. ¿Y qué sucede en México? En México se estima que el 18% de las personas sufren de algún trastorno o alguna enfermedad mental como la depresión, la ansiedad, trastornos compulsivos, etc. En realidad debería de ser más, justo porque las personas no van al psicólogo, no piden ayuda, entonces es como si no existieran, pero de las poquitas que se animan es el 18%. Y alrededor del 1 y el 2% de las personas han intentado suicidarse. En cuanto al suicidio, se ha visto que va en aumento. O sea, esto es a escala mundial, de que cada vez las personas sufren de más problemas mentales, o tal vez sea porque se acercan más al psicólogo, pero cada vez también más personas se suicidan. Esta es una tabla, es del 2020, del INEGI, de los suicidios que se presentaron en México, pero pues se puede ver cómo ha ido en aumento esta tendencia. Ahora, a nivel universitario, en adultos jóvenes, en la etapa en la que estamos nosotros, vamos a ser más propensos a presentar algún trastorno del estado de ánimo, conductas destructivas, estrés, ansiedad o depresión, por consecuencia de la presión que nos vemos sometidos por la escuela, la proximidad que tenemos con la adolescencia, las relaciones sentimentales que vivimos a tope en esta época y el bajo poder adquisitivo que tenemos porque justamente nos estamos dedicando a estudiar, ¿no? En su gran mayoría. Y pues entre los más afectados, los estudiantes más afectados por esto, vamos a estar nosotros, los estudiantes del área de la salud. Se encontró que el 23% de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM van a presentar depresión, así como que un 28.6% de los estudiantes de medicina durante el internado en la rotación en Baja California sufrían de algún tipo de depresión o de un trastorno. En la Facultad de Odontología, igual de la UNAM, se encontró que el 27% de las personas se describían a sí mismos como desgastados emocionalmente y el 50% había perdido la percepción de la realización personal, de lo que habían logrado. En otro caso que me llamó muchísimo la atención fue la Universidad de Sonora, durante el 48.7%, o sea, casi más de la mitad, casi la mitad, tenía una depresión leve y el 12.6% tenían síntomas moderados. ¿Qué es lo que vimos alrededor en estas diapositivas? Que la adolescencia va a estar muy presente. ¿Pero por qué? Porque en la adolescencia es cuando se disparan los trastornos mentales, porque es cuando inician. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso lo va a explicar en la siguiente diapositiva mi compañera. Sí, ahora como equipo tratamos de introducirnos un poco primero a estos conceptos de adolescencia antes de hablar directamente de lo que son los trastornos, ya sean mentales o de conducta. Entonces vamos a puntualizar que primeramente esto de la adolescencia va a ser una etapa de nuestras vidas que normalmente va a ir de los 10 a los 19 años. Y en este momento vamos a ver que las personas van a empezar como a desarrollar o a formar sus propias opiniones del mundo y quizá a tratar de entender lo complejo que es la vida. En esta etapa van a aparecer nuevas emociones, van a empezar a experimentar estas personas cambios ya sean físicos, emocionales y además también van a ser puntuales las características individuales que tenemos. Esto hablando de un poco de genética, lo menciono porque esto de la genética está involucrado a que esta persona pueda o no tener la probabilidad de sufrir un trastorno mental y esto se empieza a notar en estas etapas de la vida, ¿no? En estos años, ya sea de los 10 a los 14, ¿no?
Entonces, también, además de esto, vemos que estos adolescentes van a estar expuestos, por así decirlo, a situaciones que les pueden marcar la vida, ¿no? Ya sea como pasar por pobreza, tener violencia física, psicológica, haber pasado por un evento traumático. Entonces, todos ellos pueden acumularse y ser detonantes para que se lleve, para que puedan ellos desarrollar ya sea un trastorno. Y de hecho, según la Organización Mundial de la Salud, menciona que estos años son como la clave para determinar si una persona va a estar determinada o si tendrá la posibilidad de sufrir algunos problemas psicológicos a lo largo de la vida. Y de hecho, pues la mitad de la población que desarrolla un trastorno puede mostrar síntomas antes de los 14 años. La siguiente, por favor. Ok. La OMS también calcula que más o menos entre el 10 y el 20% de los adolescentes en el mundo van a sufrir un trastorno mental, aunque no se diagnostiquen o no se traten de la forma adecuada, ¿no? Vemos, y ya lo habíamos visto en la exposición anterior, que la depresión va a ser uno de los trastornos emocionales más comunes entre la población a nivel general, y por lo tanto, pues también nos involucra, bueno, involucra también a los adolescentes. Es la cuarta causa de discapacidad entre los jóvenes de como entre 15 y 19 años y puede afectar ya sea las relaciones personales y también las de rendimiento académico. Y bueno, como lo mencionaban mis compañeros y lo vamos a mencionar también nosotros un poquito aquí en la exposición, esto de la depresión puede conducir al suicidio, que ya mis compañeros de la exposición pasada nos habían hablado de cómo están las incidencias en nuestro país y a nivel general. Entonces, los trastornos de comportamiento y también los trastornos mentales de los que vamos a hablar van a ser algunos trastornos que van a afectar a estos adolescentes y de los cuales vamos a hablar más adelante. Solo antes de eso vamos a hablar un poquito de cómo es que podemos nosotros cuidar esto que es la salud mental. La siguiente, por favor. Bueno, ahora el cómo cuidar la salud mental, vamos a ver que la combinación de factores genéticos y de vivencias traumáticas pueden coincidir con una persona a desarrollar los trastornos mentales y que cuando más factores de riesgo reúna una persona, pues más probabilidad tendrá de sufrir uno o varios de estos trastornos. Como ya lo habíamos mencionado, igual la Organización Mundial de la Salud destaca algunas situaciones que pueden generar estrés y facilitar la participación de las enfermedades mentales en los adolescentes, como la presión por encajar en un grupo de compañeros, el estar expuesto en acoso físico o a través de pues, las nuevas tecnologías, las redes sociales, que es muy, muy característico ahorita, la imposición de género, los prejuicios que pueden sufrir las personas del colectivo LGBT y más, y vivir en un lugar en el que hay una inestabilidad o en el que se presenta ayuda humanitaria, al igual que igualmente el ser víctima de un matrimonio precoz y forzado, pues va a padecer enfermedades crónicas, sufrir un trastorno del espectro autista o tener incapacidad intelectual, también son muchos de estos factores de riesgo. Para promover una mejor salud mental, estos adolescentes, de estos adolescentes, la OMS recomienda que algunas pautas se lleven a cabo para poder ser de ayuda y para adquirir una mejor calidad de vida de las personas. Por ejemplo, el ayudar a las personas a vivir en entornos estables, sin violencia, el tener relaciones sociales estables y adecuadas, y pues también múltiples factores como los básicos, que es dormir, tener una buena alimentación y el hacer ejercicio, pues también ayudan a cuidar esta salud mental que tenemos cada uno de los adolescentes. ¿Le das a la siguiente, Porges? Ok, ahora nos vamos a introducir directamente ya a lo que son los trastornos mentales en la adolescencia. La siguiente, por favor.
Vamos a empezar con la ansiedad, y es que la ansiedad se puede manifestar de diferentes maneras, lo vamos a ver en la otra diapositiva. Solo quiero puntualizar que puede ser un fenómeno adaptativo o transitorio a circunstancias del entorno. Entonces, dependiendo de esto y de cómo lo vaya manejando la persona, cómo es que le ataque, van a aparecer algunos síntomas, ya sean físicos y cognitivos asociados, perdón, ya sea como el insomnio, la irritabilidad, el dolor de estómago, la sudoración y la tensión muscular. La siguiente, por favor. Ok, dentro de esta ansiedad, vamos a ver que está el trastorno de ansiedad generalizada, que este está definido por un patrón de ansiedad, perdón, y preocupaciones, pero excesivas, ¿no? Entonces, esto se va a dar sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se van a prolongar durante más de 6 meses. Entonces, este déficit de control para el individuo va a generar esto que es la ansiedad generalizada, y las personas con este trastorno pues se preocupan en exceso y de forma sistemática a causa de, pues ya sean expectativas negativas o a menudo pueden ser también irracionales. La siguiente, por favor. Bueno, ahora la fobia social se va a caracterizar por un temor acusado o persistente para una o más situaciones en público, en las que el sujeto se ve expuesto a personas que no pertenecen a su entorno familiar, o a la posible evaluación por parte de los, por la posible como aceptación por parte de los demás. En otras palabras, las personas con este trastorno de ansiedad social, más bien o más actualmente conocido como fobia social, sienten una gran molestia en las situaciones que comparten las interacciones con otras personas, y es por ello que llegan a causar síntomas físicos y cognitivos, como una crisis de angustia, taquicardias, dificultad para respirar, entre otras más. La siguiente, por favor. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamiento y de miedo no deseados. Son todas estas obsesiones que provocan un comportamiento repetitivo. Estas obsesiones y compulsiones que lo estábamos viendo anteriormente, interactúan en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. En los adolescentes, las ideas obsesivas más frecuentes son el daño y la suciedad, es decir, estos adolescentes van a tener esta obsesión por lavarse las manos muy en grandes cantidades, o sea, estarse lavando constantemente las manos, tener una limpieza como muy exagerada. La siguiente, por favor. Bueno, aquí solo antes de que pasemos a la otra, sí, quería comentar que, por ejemplo, yo había hecho un trabajo, creo que el semestre pasado, con base a este trastorno y lo de la pandemia. Entonces, se ha visto un aumento por todo esto de que tenemos que lavarnos las manos o de que nos podemos contagiar. Entonces, es eso uno de los factores que pueden como que coincidir con que las personas presenten este trastorno. Solamente era un comentario. Y ahora sí la siguiente, por favor. Los trastornos de estrés postraumático se trata de una respuesta tardía a un acontecimiento traumático, una sintomatología ansiosa importante que impide al paciente realizar con normalidad sus actividades habituales, pues existe una intrusión del pensamiento ansioso. Los síntomas del trastorno de este trastorno por lo general agrupan 4 tipos. Los recuerdos intrusivos, la evasión, perdón, los cambios del pensamiento y el estado de ánimo, al igual que los cambios de las reacciones físicas y emocionales. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a mencionar también aquí lo que es la depresión y el suicidio.
ya lo habíamos visto ayer, solo vamos a hacer una puntualización ya que estamos hablando de esto de la depresión y el suicidio, pero más enfocándonos en los adolescentes. Entonces, un cuadro depresivo en los adolescentes puede ser muy variado, ¿no? Puede depender de factores como la capacidad intelectual de cada uno de nosotros, la madurez emocional con la que afrontamos muchas situaciones, la capacidad incluso verbal que tenemos para comunicarnos y la forma en la que podemos de alguna manera analizar lo que es nuestra vida. Entonces, algunos síntomas de la depresión pueden ser pues, la tristeza, el llanto, la visión negativa de la vida, el que una persona esté irritada, la pérdida o la pérdida de interés en las actividades diarias, el aumento de apetito, algunos trastornos de sueño. Entonces, toda esta persistencia de síntomas debe, pues, hacerse como que énfasis en ver qué está pasando, porque podemos pensar qué está pasando en esta persona por un cuadro de depresión. Entonces, cuando se asocian puede haber una asociación de estos síntomas con también síntomas de lo que mencionábamos al principio de la ansiedad, y pueden también diferir entre la duración y el incremento con el que se presentan todos estos síntomas. En cuanto al suicidio, vamos a señalar que no siempre va a ser un problema que esté asociado a la depresión. En el adolescente esto de la impulsividad puede pues jugar un papel importante, entonces se debe estar atentos a aquella forma en la que se va perdiendo esta iniciativa, esta autoestima, el sueño y todo esto, ¿no? Entonces tiene que haber una relación entre los síntomas que va presentando la persona. Lo más importante es la prevención, ¿no? Ya lo veíamos, son altas las cantidades de personas que se suicidan anualmente. Entonces, de aquí es todo. La siguiente, por favor. Tenemos también lo que es la esquizofrenia, y se va a tratar de una enfermedad que es grave y también es una enfermedad estigmatizante que causa un grave deterioro, un grave deterioro psicognitivo y también funcional, siendo se aparece de manera precoz, ¿no? Esta enfermedad es de aparición precoz. Ya lo mencioné al principio, que tienden a tener síntomas ya casi como entre los 14 y 15 años. Entonces, lo más característico de la esquizofrenia en la adolescencia es la presencia de las alteraciones de la percepción en forma de alucinaciones o alucinaciones especialmente, pero auditivas, ¿no? Entonces, me parece curioso, y lo comentábamos en el equipo, que es algo curioso que las personas a veces piensen que es algo normal o no lo comentan porque piensan que les van a decir que están locos, ¿no? O simplemente, pues sí, no lo dicen porque se imaginan que cada uno de nosotros, o sea, que es algo de manera general, algo normal que le ocurre a todas las personas, ¿no? Entonces, estas alteraciones de pensamiento, por ejemplo, ya pueden ser también delirios, son mucho menos frecuentes, y su aparición, pues tiene que estar valorada ya sea por una persona que pueda analizar todo neurológico, y pues aparte de esto se tienen que descartar también el consumo de las toxicomanías, de las cuales también vamos a hablar, porque ahí hay una relación entre si es algo causado por tu misma, por así decirlo, es algo ya fisiológico o tiene que ser algo inducido. La siguiente, por favor. El trastorno bipolar, antes también era denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo y que comprenden altos emocionales como es la manía o la hipomanía, y bajos emocionales como es la depresión. Es decir, pues estas personas van a estar caracterizadas por estar en los extremos, en los dos extremos, o están deprimidos o están en una manía muy fuerte, no pueden estar en un nivel intermedio. Si bien el trastorno bipolar se puede aparecer en cualquier edad, generalmente se diagnostica en los adolescentes o poco después de los 20 años, y la presencia de
en la adolescencia puede ser una forma de episodio maníaco. En este mismo trastorno existe la euforia, la expansividad, la conducta desorganizada, entre otras más. ¿Le puedes dar la siguiente, porfis? Bueno, ahora con el consumo de toxicomanías, estas sustancias tóxicas, vamos a ver que a veces coexisten con problemas de salud mental y pues los trastornos de este consumo de estas sustancias, que se debe a ciertas drogas ilegales y pueden causar una adicción en personas que experimentan uno o más síntomas de problemas de salud mental. Los problemas de salud mental a veces conducen al consumo de drogas y alcohol, ya que algunas personas con problemas de este índole pueden abusar de estas sustancias de una forma de automedicación, se puede decir. El uso de estas sustancias comparten algunas causas subyacentes como el cambio de la composición del cerebro, la vulnerabilidad genética y el contacto temprano con el estrés o con algún trauma. Creo que hasta aquí, bueno, este consumo de las toxicomanías también puede afectar pues no solamente a las personas, ¿no? Hemos visto muchas veces que pues afecta también al entorno familiar, al entorno social, entonces son múltiples factores que pueden estar asociados con este consumo de sustancias ilegales y que pues no solamente afecta a la persona que las está ingiriendo, sino a todo su entorno. ¿Le puedes dar a la siguiente, porfis? Ok, también tenemos lo que son los trastornos alimenticios y estos trastornos alimenticios están relacionados con las conductas alimentarias, pero son conductas alimentarias que van a afectar negativamente la salud y posteriormente también las emociones y la capacidad de que la persona se desempeñe en áreas importantes de su vida. Entonces, estos trastornos de la alimentación, los más frecuentes vamos a ver que son la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Se pueden llamar así o solamente como anorexia y bulimia. Y la mayoría de estos trastornos alimenticios se van a ver caracterizados por tener una como fijación excesiva por toda esa atención que le da la misma persona o que a su alrededor le están dando acerca del peso o de la figura corporal o ya sea incluso de lo que se debe o no se debe consumir. Y todas estas conductas, todo este ambiente, lo que es causa este tipo de conductas alimentarias que pueden llegar a ser peligrosas para las personas que tienen este trastorno. Estas conductas también pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo de ese adolescente para pues tener una nutrición adecuada, lo que permite que no se desarrolle bien tanto físicamente como emocionalmente. Y estos trastornos no solamente pueden causar, pues, por así decirlo, un daño a nivel mental, sino que también pueden causar daños en el corazón, en el aparato digestivo, en los huesos, en los dientes, en la boca, y pues puede derivar esto a muchísimas más enfermedades, ¿no? Porque el alimento, pues ya lo sabemos, es pues la principal fuente de energía que tenemos. Entonces, si hay un trastorno ahí, pues va a haber un trastorno de manera general en todo nuestro cuerpo. El siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a profundizar sobre estos trastornos alimenticios que nos estaban mencionando anteriormente. Primeramente, la anorexia nerviosa. Ya lo había comentado mi compañera Brice, que era también denominada solamente anorexia, y es un trastorno de la alimentación potencialmente mortal que se caracteriza por un peso corporal anormalmente bajo, un gran temor a aumentar de peso y una percepción distorsionada del peso o de la figura corporal que tiene la persona. Las personas con anorexia hacen todo lo posible por controlar su peso y la figura corporal que ellos tienen y con frecuencia afecta de manera importante pues en la salud y en las actividades cotidianas que ellos tienen.
Cuando se tiene este tipo de trastorno, se limitan, perdón, al exceso de ingesta de calorías, el uso de métodos para bajar de peso y también toman algunas otras sustancias como laxantes o suplementos dietéticos para, para poder tener como una figura corporal que ellos desean, pero muchas veces también viene acompañada la anorexia con la bulimia, que cuando comen cualquier cosita pueden ir a vomitar, que pues más adelante nos va a explicar mi compañera Brice, pero pues viene como muy de la mano, puede encontrarse una o pueden encontrarse las dos o evolucionar a otra también. Creo que ya, no sé si... Sí, ya más para puntualizar con la última, que es la bulimia, ya les había comentado, puede ser bulimia o bulimia nerviosa, es un trastorno de la alimentación que puede ser grave o incluso puede llegar a ser mortal. Cuando una persona padece bulimia, tiene como una serie de episodios de atracones, y también les llaman purgas, que van a incluir como la sensación de pérdida de control sobre tu alimentación, ¿no? Sobre la alimentación que está llevando a esta persona. Muchas personas con bulimia también van a como restringir lo que comen durante el día, lo que pues suele ocasionar aún más episodios de atracones y purgas, ¿no? Es como un ciclo vicioso. Durante estos ciclos o durante estos episodios es normal que se consuma una gran cantidad de alimentos, pero en un plazo de tiempo corto. Entonces, después de esto, luego la persona se siente culpable o se siente avergonzada, entonces lo que hace es de que intenta deshacerse de todas esas calorías extra de una manera poco saludable. Entonces, dicho esto, la bulimia probablemente se dé porque le preocupe su peso, la figura corporal que mencionábamos anteriormente. Y pues es un problema que también se puede tratar, que se puede ir como que mejorando, ¿no? Veíamos que hay incluso algunas pautas para no llegar a este trastorno, sino que debería de haber una como comunicación entre la persona que lo padece con su entorno, porque hay muchas formas de ir perdiendo peso de una manera normal sin que se ponga en riesgo la vida de la persona. Entonces, por esta parte sería todo de trastornos mentales en los adolescentes. Ahora nos toca lo demás. Gracias. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora les vamos a hablar sobre lo que son los trastornos de la conducta en los adolescentes. La siguiente, por favor. Y bueno, prácticamente estos van a ser definidos como la serie de síntomas referidos a patrones conductuales o estilos de comportamiento considerados anormales o disfuncionales en un individuo. Estos se van a caracterizar por conductas antisociales que violan los derechos de los demás, las normas y pues obviamente las reglas sociales. ¿Qué sigue, por favor? Como características, ya como lo había mencionado, pues prácticamente van a ser lo que se consideran aquellas que violan los derechos de las demás personas, y estos también se van a caracterizar porque la persona que los padece va a tener cierta falta de irresponsabilidad, o falta de responsabilidad, o sea que prácticamente no se van a preocupar por pues sus deberes o por cumplir como un rol en la sociedad, sino que van a estar preocupados como en una burbuja. Ellos van a estar como en sus propios síntomas o van a estar como disociados de lo que es la realidad. También van a tener una conducta transgresora, y esto, para que sea así, debe ser un patrón repetitivo y persistente. La siguiente, por favor. Como factores de riesgo, pues prácticamente tenemos que la persona va a tener dificultades o va a sentir que en el ambiente escolar está fracasando, entonces como que va a recaer, y como igual ya lo mencionaron mis compañeras, pues pueden caer en depresión, ansiedad y todo eso, y pues obviamente eso los va a llevar a tener un patrón de problemas de conducta, como se muestra en la imagen. Pues obviamente van a tener poca comunicación o empatía con los demás, y sobre todo también encontré que se va a caracterizar mucho por su impulsibilidad, que
De hecho, decía que por 10 bueno, sí, que los hombres eran más propensos a tener problemas de conducta y esto era debido a que ellos eran más impulsivos, como que no pensaban más las cosas, entonces por eso es que las estadísticas son más fuertes en ellos. También otro factor de riesgo puede ser que al nacer pues tengan un bajo coeficiente intelectual. Esto pues puede ser igual por trastornos ya que vienen desde que estaban en el vientre o pues igual de haber sufrido algún traumatismo. También el medio desfavorable, la violencia o vivir en un entorno que ve, bueno, que la persona presenta pues patrones de violencia, también como que a la hora de estar en la sociedad va a intentar repetirlo, por eso se menciona que es como un ciclo. Igual los padres distantes y las complicaciones perinatales que ya les había mencionado, como igual los trastornos que son como la baja autoestima o también personas que van a tener hiperactividad y problemas de atención. También estos se van a caracterizar también por tener estilos de pensamientos rígidos, buscando como el perfeccionismo. Entonces va a ser como un tormento entre que está haciendo bien las cosas o no está haciendo suficientemente, pues sí, perfecto ante lo que él considera en la sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos que el CIET tiene una clasificación de lo que son los trastornos de conducta y pues prácticamente para el diagnóstico una persona debe presentar un patrón persistente y reiterado de comportamientos disociales, pero que estos van a presentarse al menos en un periodo de 6 meses, presentando tres o más síntomas de los que ya habíamos mencionado. También se van a caracterizar como los trastornos de la conducta. Estos yo encontré que también eran como que no solo es, no quiero convivir en la sociedad, sino que también como que van a tener su patrón de violencia, ya sea violencia en el hogar o también violencia con los animales, como que basean su ira en como que en otro medio. La siguiente, por favor. Bueno, yo soy Esmeralda Oviedo Cernas y les voy a hablar de los trastornos de comportamiento más comunes en tanto niños como en adolescentes, que son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno negativista, el trastorno negativista, perdón, el trastorno negativista desafiante y por último también el trastorno disocial. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a empezar con el trastorno por déficit de hiperactividad. No, por déficit de atención e hiperactividad, perdón. Y vamos a definirlo como un trastorno de la conducta que es generalmente diagnosticado en la infancia, alrededor de los 7 años de edad, cuando el niño comienza con sus actividades escolares, pero pues igualmente continúa durante la adolescencia y hasta la edad adulta. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del mundo hay una prevalencia de este trastorno del 5%, y encontré que en México se estima que alrededor de 1,5 millones de niños y niñas menores de 14 años están afectados con este trastorno. Este trastorno se caracteriza por la falta de atención, por la impulsividad y en algunos casos también por la hiperactividad. El niño con este trastorno presenta dificultades en las funciones ejecutivas que requieren, tienen dificultad para atender determinados estímulos, para planificar y organizar una actividad o acción, y también para reflexionar sobre las posibles consecuencias de sus acciones. También se encuentran alterados procesos relacionados con la motivación y con la recompensa, y
Bueno, como mencionaban al principio mis compañeras, de origen, la genética tiene gran importancia en que exista o no en una persona. Se sabe que alrededor del 70 al 90% va a ser heredable, y pues si un padre tiene este trastorno, el riesgo de que el niño también lo padezca es entre 2 y 8 veces más. Em, Aparte de los factores genéticos, también influyen factores ambientales. Por ejemplo, la exposición intrauterina al tabaco, al alcohol y a tratamientos farmacológicos. Otros factores de riesgo son la prematuridad, el bajo peso al nacer y que la madre tenga edad avanzada al momento del parto. La siguiente, por favor. Los signos y síntomas que presentan los niños con trastorno por déficit de atención se pueden clasificar en tres grupos, que son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. En la falta de atención podemos encontrar, por ejemplo, algunas conductas, como lo es que se distraiga fácilmente mientras realiza actividades, ya sea una tarea o un juego. Igualmente, que no siga instrucciones y suelen ser muy desorganizados. En el grupo de la hiperactividad existen, bueno, conductas como el estar en constante movimiento, no puede permanecer sentado, habla demasiado y es muy nervioso y muy impaciente. Y en el caso de la impulsividad, el niño suele actuar y hablar sin pensar, no respeta su turno para poder hablar y pues por lo tanto interrumpe a los demás mientras hablan. Muchas veces los niños con este trastorno suelen tener dificultades para relacionarse socialmente. Por ejemplo, suelen buscar imponer su voluntad durante los juegos o las actividades con otros compañeros, y pues esto provoca a su vez el rechazo por parte de estos hacia el niño. Estos signos y síntomas suelen disminuir a medida que el niño crece y también dependen del contexto. La intensidad de estos dependen del contexto. Disminuyen la intensidad en situaciones muy estructuradas y organizadas o que son interesantes para el niño. ¿Le puedes cambiar, por favor? El tratamiento busca mejorar los síntomas centrales del trastorno, busca también optimizar el funcionamiento y disminuir las dificultades conductuales. El tratamiento es individualizado para cada paciente, dependiendo de la cronicidad de sus signos y síntomas, pero pues no solamente el niño debe recibir tratamiento, también sus padres deben ser instruidos en el tema para conocer los cuidados que deben brindarles a sus hijos. La terapia conductual que se brinda a los padres tiene como objetivo modificar el ambiente familiar o el ambiente en casa que rodea al niño para mejorar su conducta, y pues esto se logra mediante estrategias que incluyen, por ejemplo, dar recompensas o consecuencias o algún tipo de castigo para mejorar su habilidad para regular su conducta. En el caso de los adolescentes, encontré que la Academia Americana de Pediatría recomendaba el tratamiento con fármacos como primera línea, porque, bueno, estos fármacos afectan la neurotransmisión dopaminérgica y noradrenérgica, y pues los que se recomiendan son psicoestimulantes y antidepresivos. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar del trastorno negativista desafiante, que pues es una afección de salud mental infantil que implica un comportamiento disruptivo. Se podría confundir, bueno, podría costar mucho diferenciarlo de un berrinche común, porque pues es muy común que todos o casi todos los niños tengan arrebatos ocasionales de frustración y de desobediencia, pero este trastorno implica un patrón prolongado de mala conducta, de actitudes desafiantes, negativas e irritables hacia los cuidadores, hacia los padres o hacia otras figuras de autoridad. Y
pues este patrón es prolongado y constante y pues dura más de 6 meses. Bueno, en este caso tenemos a niños y adolescentes que son desafiantes, provocadores, suelen discutir mucho y suelen perder fácilmente el control. Y bueno, suele aparecer alrededor de los 3 años, pero pues también puede iniciarse a los 8. Antes de la pubertad es más común en los hombres, pero pues durante la adolescencia se igualan las cifras en ambos sexos. Y pues afecta aproximadamente de 2 a 16 niños y adolescentes de cada 100, y pues es mucho más frecuente en jóvenes de familias con un estado socioeconómico bajo. Y al igual que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, su origen es multifactorial por la interacción de factores genéticos, ambientales y psicosociales. Se estima más o menos que este trastorno es heredable en alrededor del 50%. En cuanto a los factores ambientales, se sabe que el maltrato infantil se encuentra altamente relacionado, igualmente el rechazo y la violencia por parte de sus compañeros y demás personas pueden contribuir al desarrollo de este trastorno. ¿Le puedes cambiar, por favor? Los síntomas más comunes, tanto en niños como en adolescentes, incluyen frecuentes episodios de ira, estados de ánimo irritables o mal genio. Tienen como hábito negarse a cumplir con las solicitudes que les hacen los adultos. Suelen discutir mucho con las figuras de autoridad, cuestionan e ignoran las reglas y suelen tener patrones de conducta destinados a molestar o hacer enojar a otras personas. Y otro aspecto importante es que culpan a otros tanto por sus errores como por su comportamiento, y tienen un comportamiento vengativo, rencoroso o resentido. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, también incluye terapias individualizadas, que, bueno, son la psicoterapia individual, que busca mejorar la capacidad del paciente para resolver sus problemas y mejorar las habilidades de comunicación con los demás. La terapia familiar busca la introducción de cambios en la familia, como por ejemplo mejorar la capacidad de comunicación y fomentar la interacción entre los miembros de la familia. Y también reciben una terapia grupal que es con otros niños de la misma edad y con el mismo problema, y se centra en desarrollar y utilizar habilidades sociales. Aparte de estas intervenciones psicosociales que mencioné, bueno, estas son las de primera línea que son recomendadas, pero también puede existir terapia farmacológica, pero pues esta se reserva para los casos en los que los comportamientos agresivos no pueden controlarse solo con la terapia. La siguiente, por favor. Por último, el trastorno disocial es un patrón de comportamiento repetitivo, persistente, en el que se violan los derechos básicos de otras personas o normas sociales que se consideran aptos para su edad. De hecho, esto es lo que lo diferencia del anterior trastorno, porque en este caso sí se violan los derechos básicos de otras personas. Los signos y síntomas suelen aparecer en etapas infantiles, pero pues continúan hasta la adolescencia y se extienden también hasta la edad adulta, y en la edad adulta ya es llamado trastorno antisocial de la personalidad. En varones se desarrolla alrededor de los 10 y 12 años, y en las niñas entre los 14 y 16. Su origen igualmente es multifactorial.
Entre los factores que influyen en su desarrollo encontramos factores parentales, que pues son aquellos que se basan en las características de los padres que pueden favorecer a que sus hijos padezcan este problema. Por ejemplo, en la educación rígida y punitiva, en la que hay constante agresión física o verbal, está asociada al desarrollo de comportamientos agresivos en el niño o en el adolescente. Otro factor son las condiciones de caos y peleas en el hogar, los divorcios donde existe hostilidad persistente entre los padres, el abuso y el maltrato infantil, el alcoholismo y el abuso de sustancias en la casa. Y entre los factores socioculturales que influyen, encontramos que el vivir en zonas marginadas y donde exista alto consumo de drogas es un factor que influye también en el desarrollo de este trastorno. El desempleo de los padres y la falta de una red de apoyo social también son importantes. La siguiente, por favor. Este trastorno se va a manifestar, o bueno, se va a decir que existe cuando hay o el niño actúa realizando por lo menos tres o más de los siguientes criterios que les voy a mencionar durante los últimos 12 meses o al menos durante los últimos 6 meses. Se podría decir que se engloban en 4 grupos. El primero es agresión a personas y animales. En este grupo encontramos conductas como, cuando el niño está, o al adolescente, está constantemente amenazando o intimidando a otros. También suelen iniciar peleas frecuentemente y pues ya en ocasiones más extremas y más en el caso de los adolescentes pueden llegar a utilizar armas que pues causen daño físico a la otra persona. En el segundo grupo encontramos la destrucción a la propiedad y en hay conductas como destruir las cosas de otros compañeros como juguetes y útiles escolares en el caso de los infantes, y en el caso de los adolescentes o de los adultos podremos encontrar, por ejemplo, el producir incendios. En el tercer grupo encontramos los robos y en este grupo encontramos acciones como el meterse sin permiso a casas o a un automóvil de otra persona, el mentir para obtener bienes o cosas para evitar realizar sus obligaciones y pues el robar objetos de valor. Y en el último grupo encontramos las violaciones a las normas. Pues en el caso de los adolescentes es muy común que estén fuera a altas horas de la noche sin permiso de los padres, eso sería un ejemplo. Y otra conducta común es que se escapen de su casa. Y bueno, finalmente pues el tratamiento igualmente es mediante terapias y pues se abarcan diversas áreas de relación con las personas, las terapias con el médico y pues se busca mejorar las relaciones de las habilidades sociales para relacionarse con las demás personas. Eso es todo. Pues demasiado amplio. Muy bien. ¿Alguna cosa que quieran agregar? ¿Alguna Sí. forma de trabajar con el grupo? Adelante. Bueno, pues ya por último, también pues hay que recordar que cada persona va a pasar por un duelo diferente y es por eso que el tratamiento pues debe ser individualizado, ya que también estos trastornos de comportamiento pues van a aparecer en la niñez. Claro. Muy bien. Estas son nuestras referencias, doctores, y antes de que pasemos, les acabo de mandar un link, no sé si puedan acceder a él, son